Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Apreciados amigos y seguidores de este ministerio, hoy voy a abordar una interrogante que ha perseguido a la humanidad desde que el primer hombre tuvo conciencia de su propia falta. ¿Por qué tememos a la luz? Hablamos de una actitud humana recurrente que nace de la inseguridad, de la mala conducta acumulada y de lo que en una lectura superficial podríamos llamar insensatez, pero que en profundidad es una resistencia activa al conocimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 19 al 21, encontramos lo siguiente, abro comillas, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cierro comillas. Esta enseñanza teológica que se refiere a Jesús, la luz del mundo, es también una revelación de lo que sucede en el alma de las personas que practican el mal versus aquellas que practican el bien. En estos tiempos caracterizados por la mentira, el fraude y la manipulación, es pertinente abordar este tema no solo en el escenario familiar y de nuestro círculo social, sino en todo lo que involucra acontecimientos mundiales o planetarios, pues en el mundo globalizado de este siglo es de vital importancia que los cristianos aprendamos a distinguir la verdad de la mentira y a levantar sin temor el manto de impunidad, donde la mala conducta y las decisiones erradas pueden coexistir sin generar culpa inmediata. Juan explica la raíz del temor que embarga no solo a quienes practican la maldad, sino a quienes la defienden o la justifican en terceros, porque tienen torcido sus valores o se han dejado seducir por ídolos con pies de barro, conforme lo comentamos en el mensaje de la semana pasada. No se trata de una atracción estética por la oscuridad, sino de una metáfora que otorga una utilidad funcional. Todo el que hace lo malo aborrece la luz, dice la frase medular. Este aborrecimiento tiene tres dimensiones. Primero, el miedo a la exposición. La luz es percibida como una agresión porque amenaza la autoimagen. Si la verdad brilla y el individuo ya no puede decir yo no sabía o no fue mi intención. Segundo, la protección del status quo, pues quien vive en la oscuridad ha construido una vida basada en paradigmas falsos o conductas desviadas. La luz exige una reestructuración total de la existencia y el cerebro prefiere el confort de la mentira conocida en lugar de una verdad nueva que la percibe como caótica. Y tercero, la ceguera defensiva. El rechazo a la luz es un mecanismo de defensa. El individuo no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Es la evitación del dolor que conlleva el arrepentimiento y la rectificación. Para entender este temor, debemos primero mirar hacia atrás. El teólogo Agustín de Hipona, a quien he mencionado repetidamente en estos mensajes, en su aguda observación a la psique, descubrió al hombre en error como el Homo incurvatus in se, el hombre encorvado sobre sí mismo. Esta postura no es física, sino existencial. Al mirar solo hacia adentro, hacia sus propios deseos e inseguridades, el individuo pierde de vista el horizonte de la verdad objetiva. Agustín dialoga aquí con la tradición joánica. En el Evangelio de Juan leímos hace un momento que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí la mala conducta no es solo un hecho ético, es un lastre cognitivo.
Quien ha tomado decisiones erradas necesita que la oscuridad persista para evitar el dolor de la exposición. Estas reflexiones teológicas de Agustín tienen un correlato físico en nuestra arquitectura cerebral. El temor a la verdad no es solo una debilidad del espíritu, es también un proceso biológico de supervivencia. Observando el tema desde una perspectiva neurobiológica, encontramos que cuando una verdad amenaza nuestra identidad o cuestiona nuestras decisiones pasadas, la amígdala la procesa no como un dato, sino como una amenaza física. Se activa la respuesta de lucha o huida y por eso, ante la luz de la evidencia, muchas personas reaccionan con agresión, es decir, con lucha o con negación absoluta, que viene a ser la huida. Aquí interviene la corteza cingulada anterior y el efecto de la disonancia. Esta área actúa como un monitor de conflictos. Cuando nuestras acciones o mala conducta chocan con nuestra imagen de buena persona, la corteza cingulada anterior dispara una señal de alarma. Para acallar esta alarma sin cambiar la conducta, el cerebro recurre a la racionalización, creando un cortocircuito que preferimos llamar oscuridad. Desde la perspectiva legal, este comportamiento puede ser utilizado como estrategia, es decir, no se trata de una carencia de coeficiente intelectual, sino de una negligencia epistémica, dicho en palabras criollas, de un descuido voluntario de la verdad. Es la decisión de no conectar los puntos. Ojo con esa palabra, es decisión. En el ámbito legal lo vemos con frecuencia en el dolo eventual o en la ignorancia deliberada. El individuo se sitúa en la oscuridad para poder decir, yo no sabía. En contraste, el verso 21 introduce un giro fascinante. El que practica la verdad viene a la luz. Aquí la verdad no es algo que se sabe, sino algo que se desea y que se hace. La verdad es acción, ya que no basta con tener un concepto intelectual de lo que es correcto. Practicar la verdad implica una alineación entre el pensamiento, la palabra y la obra. La verdad obliga a no tener nada que ocultar, pues aunque quien camina en la luz no es perfecto, es transparente. Su tranquilidad nace de que no hay una agenda oculta ni una doble vida. Y finalmente tenemos a la luz como certificación. El texto dice que sus obras son manifestadas como hechas en Dios, esto es, en el bien y la justicia. Aquí la luz ya no es un enemigo que juzga, sino un aliado que valida y da paz. Esa oscuridad, en cambio, no es un vacío de información, sino una construcción deliberada. Es un sistema de defensa que protege al individuo de la verdad, de esa fuerza que, como decía Agustín de Hipona, amamos cuando nos ilumina, pero odiamos cuando nos reprende. Amar las tinieblas más que a la luz es la tentación de la comodidad moral. Es más fácil habitar en la ambigüedad, donde los paradigmas heredados y las inseguridades no son desafiados. Sin embargo, esa paz es ficticia y termina por encorvar el alma, como diría Agustín de Hipona. El paso de las tinieblas a la luz requiere lo que los griegos llamaban metanoia, un cambio de mente y de dirección. Es reconocer que aunque la luz inicialmente ciega y duele, es el único espacio donde el ser humano puede dejar de huir de sí mismo. Si bien la luz es el castigo para quien vive en la mentira, es en contraste el hogar de quien busca la justicia. Para concluir, esta actitud de temor a la verdad es el gran desafío de nuestra especie. Desde la psicología se busca retirar el velo que de manera deliberada se ha buscado para ocultar la verdad. Desde la ciencia del derecho
Buscamos que la luz de la justicia sea lo más nítida posible. Y como seres humanos, hijos de Dios, debemos impregnar nuestro corazón con la promesa de Jesús de que la verdad nos hará libres, como está escrito en Juan 8:32. Y emular la humildad agustiniana para reconocer nuestra propia ceguera. La oscuridad es espaciosa, pero está muerta. La luz es estrecha y a veces nos ciega, pero es el único lugar donde la vida y la justicia pueden florecer. No permitamos que la inseguridad, las conveniencias, el egoísmo o la costumbre nos encorven sobre nosotros mismos. Aprendamos a mirar de frente y a enfrentar el miedo, pues Padre nuestro que estás en los cielos, hoy oramos por aquellos que caminan en los laberintos de la sombra, por quienes movidos por la inseguridad y el peso de sus decisiones erradas, han buscado en la oscuridad un refugio para ocultar sus desvíos. Ten misericordia, Señor, de quienes viven encorvados sobre su propio ego, temiendo que el brillo de la luz desmantele las fachadas que con tanto dolor han construido. Reconocemos que el temor a la verdad no es solo un acto de rebeldía, sino a menudo un grito de miedo ante la propia miseria y el juicio de los hombres. Te pedimos, Señor, que suavices el endurecimiento de sus corazones y disuelvas el velo de los paradigmas heredados que les impiden ver la realidad. Que calmes la angustia de sus mentes para que dejen de percibir la verdad como una amenaza y comiencen a verla como el único camino hacia la verdadera sanación y descanso. Que la ceguera voluntaria dé paso a una santa curiosidad por lo justo y lo honesto. Finalmente, Padre, te rogamos por la familia humana entera, que despiertes en cada uno de nosotros un hambre insaciable de transparencia, que la humanidad deje de amar el confort de las tinieblas y se atreva a caminar bajo el sol de la verdad, comprendiendo que solo cuando somos plenamente vistos podemos ser plenamente libres y restaurados. Que tu luz no sea para nosotros un motivo de espanto, sino el hogar al que siempre deseemos volver. En el nombre de Cristo nuestro Salvador y Señor te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.